Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de Crimen y Castigo, la obra cumbre de Fyodor Dostoyevsky, aunque en realidad es solamente una de sus grandes obras, porque todo lo que hizo este genial escritor es solo poesía, magia, una increíble introspección dentro del ser humano y la realidad total con la verdad total. El crimen es vivir sin haber leído esta joya de la literatura y del arte en general. El castigo es tener que soportar cómo los demás señalan al acusado y lo llevan al paredón de la ignorancia por no haber tocado esta obra eterna. La obra maestra de Fyodor Dostoyevsky vio la luz por primera vez en una edición completa en 1867, aunque desde un año atrás, en 1866, se venía publicando por partes en El Mensajero ruso, un periódico tradicional de la época que aprovechaba de los grandes escritores y de las grandes historias para vender ejemplares. Y es que recordemos que siempre el escritor ha tenido la realidad como dura opositora. El dinero es el enemigo de las letras y del arte sublime, y las desventajas de ser sincero siempre han superado la fragilidad del bolsillo. Por eso, muchos escritores veían en los periódicos la oportunidad de publicar por entregas o capítulos sus obras. Además, los periódicos también ganaban porque si la obra resultaba ser atrapante, enganchaba al lector desde el principio y la tirada de ejemplares era mucho más productiva. Ese fue el caso de Crimen y Castigo, que desde un inicio se convirtió en un éxito en ventas y tuvo a los lectores al borde del colapso en cada entrega. La novela en un principio estaba dividida en 12 partes que fue entregada al público según los editores. Aunque para la novela ya publicada totalmente, las partes fueron acortadas a las originales y terminaron siendo las 6 propuestas por el autor. En cada una de las partes nos encontramos con un trozo del corazón desolado y atormentado de Raskolnikov. Al principio, en la primera parte, con ese desdén, esa arrogancia propia del estudiante que cree saberlo todo, el que está por encima del bien y del mal, el que no conoce fronteras ni límites morales, pero que en realidad no sabe nada, no entiende nada, no está seguro de nada y ni siquiera es dueño de sus propios pensamientos. Un Raskolnikov que mira por encima del hombro a todos, a sus iguales e incluso a sus propias devotas como lo son su mamá y su hermana Dunia. Todos engreídos, todos prepotentes, todos dueños de un destino ilógico que de repente los acecha y les coquetea para que caigan en sus trampas. Como los grandes maestros, Dostoyevsky no se guarda nada en ninguna de sus páginas. Y en esta parte no solo nos introduce a las personas y a los personajes y los espacios en donde van a habitar, sino que también nos pone los dos hechos centrales que marcarán el camino de la narración. El primero es la confesión del borracho Marmeladov, que sin decoro posible le cuenta a Raskolnikov cómo su hija hermosa ha tenido que caer a las bajezas de las calles oscuras para poder cubrir los gastos de una casa endeudada hasta lo máximo, de la cual él es o debería ser el responsable, pero no lo hace por su vicio. Entonces la pobre Sonia es la que debe pagar con su inocencia todos los males de su triste padre. El segundo hecho es el propio asesinato de esa vieja usurera a manos del excéntrico Rodion Raskolnikov. De ahí en adelante, ya presentados los crímenes, la novela y su autor nos muestran el manual del buen castigo. Poco a poco, en cada página, en cada párrafo, con cada mirada, con cada suspiro, nos vamos introduciendo no solo en la historia y sus tramas, sino también y sobre todo en las conciencias, en los pesares, en los arrepentimientos y en las sombras que como fantasmas en el humo acosan a los culpables sin darles tiempo a reaccionar, solamente a sufrir.
Lo magnífico de la novela es que no nos cuenta la dura condena o el proceso que debe seguir el culpable, sino que va mucho más allá de todo lo evidente, de lo obvio. Pasa por un lado para no ensuciarse de sangre, pero se adentra mucho más profundo y duele en cada una de sus partes. Devela el alma atormentada del culpable y cómo esa tormenta lo va consumiendo hasta convertirlo en cenizas de algo que ni siquiera se puede reconocer en un espejo. Raskolnikov, a veces queriéndose salvar, a veces queriéndose entregar, sufre como pocos el castigo de su crimen, pero no el de la usurera, sino el de ser un héroe en tiempos de villanos y el de ser un pobre incompetente en un mundo recargado de buenas presencias y de amplios presupuestos. El castigo para Raskolnikov es ser impotente en la dura sociedad que lo condena y que condena al necesitado. El castigo es necesitar y no tener cómo satisfacer las mil minucias del día a día. El castigo es ver cómo todo se derrumba ante él sin poder enfrentarse con la gallardía que los problemas necesitan. A Raskolnikov le duele en el alma que su hermana se tenga que vender, prometiéndose en matrimonio a un tipo arrogante y aprovechado. Y le duele en el corazón cómo ese tipo, Svidrigailov, se aprovecha de su extraña fortuna para sacar provecho particular. Le duele como sus mejores amigos, Razumijin e incluso el buen Lushin, están dispuestos para ayudarlo, pero él no es capaz de agradecer ni con una sonrisa todo el sacrificio que ellos hacen por él. Le duele el frío que se entra por las rendijas de las tablas, le duelen los agujeros sin remendar de su abrigo gastado, le duelen las gotas de sangre que lo delatan y que trata de tapar, aunque sabe que esconderse ya es imposible. Le duele como el funcionario Petrovich juega con él, con su paciencia, con su inteligencia, y lo desafía en un juego de verdades del que él sabe es el único mentiroso. Le duelen las lágrimas de su mamá, de las vecinas que lloran su mala suerte y de Katerina Ivanova, que no tiene dinero para darle de comer a sus hijos a pesar de sus más altivas ambiciones. Le duele la injusticia que lo persigue en las calles y lo acosa hasta enfermarlo. Le duele la inocencia de un sistema que acusa al caído y alaba al traidor y al buen acomodado. Le duele esa corrupción, le duele el amor no correspondido, le duele que Sonia rece por él y él no tenga la mínima esperanza de querer creer en Dios. A Raskolnikov le duele la dura vida que le toca y le duele la apacible e insignificante muerte que lo sentencia a ser la nada, a ser un don nadie, a no dejar huella y a no apuntar nada que toda su sociedad pudiera tomar. El castigo es vivir con dolores que no puede soportar, pero que tienen que enfrentar. El castigo es ver su sombra y sentirla más grande y más pesada que el hacha con la que cometió el crimen. Impresionante, indispensable, magnífica y perfecta obra de Dostoyevsky. Una obra que nos lleva de la mano a recorrer un laberinto que, como en las calles donde transcurre, está llena de decepciones y de un sofoco que acorrala y muerde al necesitado. Una obra que ha servido de referencia para entender el alma de un ladrón, de un asesino, de un pobre, de un soberbio, el alma de una caricia, de una promesa y de una rebeldía. En Crimen y Castigo, todos sufren las consecuencias de sus crímenes, de sus pecados, de sus excesos, de sus confianzas y de sus temores. Al final, la sentencia humana no importa, es casi anecdótica y no deja de tener algo de autobiográfico con la sentencia en Siberia que tuvo que vivir el autor cuando era joven. Pero eso no interesa. Lo que interesa es que se entienda que el alma se debe purgar para recibir el perdón de los pares y la comunión con las conciencias. Tampoco importa mucho el crimen en sí. La vieja usurera robaba a todos y era un ladrón menos que no hacía falta a nadie. Lo importante es la expiación, la culpa y la cruz con esa pesada carga que tiene que liberarse para poder vivir en paz.
En Crimen y Castigo, las mujeres son las fuertes, las que se enfrentan a los obstáculos y las que luchan por un futuro menos opaco. Ellas consuelan, defienden y protegen. Los hombres apenas si hacen sus estupideces y pagan por todo lo que causan. Gran obra, una de las mejores de la historia, si no para muchos la mejor. Un libro indispensable que vale la pena leer, involucrarse y tratar de hacer penitencia junto a los protagonistas. Vale la pena recorrer el camino junto al acusado, vivir sus mínimos castigos y superar el cruel crimen de no tener ni siquiera el mínimo derecho a poder amar. Una obra insuperable. Sin duda la recomendación es para que lean el libro. Es un poco extenso, pero vale la pena cada una de sus páginas, cada una de sus párrafos. Como vemos o como podemos leer, cada uno de los personajes del libro está predestinado a sufrir su propia condena, su propio castigo por los crímenes que uno mismo se impone. La condena y el castigo son los pasos del arrepentido, los pasos que cada personaje tiene que cargar a lo largo de la historia. Algunos de ellos nunca logran zafarse y otros al final logran por fin la expiación. Una obra que hoy en día toca a todos los lectores, porque cada uno de nosotros también tenemos nuestros propios crímenes y nuestras propias condenas. En una sociedad en donde solamente se vive de apariencias, el castigo se lleva por dentro. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué es lo que opinan de esta genial novela, o si todavía no han tenido la oportunidad de leerla. Crimen y Castigo, una de las mejores novelas de la historia del arte. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.